Quisiera que me prestara su atención y que abriera su corazón a la porción de esta noche, hermanos, de la palabra del Señor, continuando nuestro estudio en el libro de los Hechos. La semana pasada dimos por terminado el sermón del apóstol Pablo en Antioquía de Pisidia, no la Antioquía del capítulo 13, de donde ellos fueron enviados como misioneros, él y Bernabé, hermanos, por el Espíritu Santo. Esta es otra Antioquía, nombres muy populares, por eso se le llama Antioquía de Pisidia. Ahí, hermanos, en la sinagoga, durante algunos sábados, él estuvo exponiendo la palabra del Señor, llevando a sus oyentes al conocimiento de Cristo. Esto lo hemos repetido mucho, hermanos, y quisiera recalcarlo una vez más, y entiendo que me he escuchado muy repetitivo, pero es tan importante que entendamos que el propósito de nuestro mensaje no es el proselitismo, y ahorita voy a explicar esto. El propósito de nuestro mensaje es que la gente conozca a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Esa es la experiencia que todos nosotros tenemos. Eso es lo que a mí y a usted nos une como hermanos. Esa es la razón por qué nos congregamos, hermanos. No por una cuestión teológica, no por una cuestión religiosa o por armar una liturgia juntos, hermanos, o mucho menos el sobrellevar una tradición cristiana sobre nosotros. Nos venimos y nos reunimos en la casa del Señor, hermanos, para adorar a ese Dios que con su gracia nos ha salvado, hermanos. Nos ha rescatado de nuestra antigua manera de vivir. Ha perdonado nuestros pecados. Y ahora, hermanos, que nos ha renovado, restaurado, nos ha hecho nacer de nuevos para la gloria de Dios, ahora le servimos con fervor, con amor, hermanos. Entonces Pablo está tratando de llevar ese mensaje, pero hay diferentes interpretaciones sobre el tema. De esto vamos a hablar. El capítulo 13, versículo 42, por favor, amados, si son tan amables. Cuando ya terminó el mensaje, cuando ya finalizó, recuerde que las últimas palabras al finalizar su mensaje fueron de exhortación, porque él observaba que este grupo comenzaba ya a ordenar en sus pensamientos y en sus actitudes cierta burla en contra del mensaje que él llevaba. Ya habíamos hablado sobre el tema. Pero ¿qué sucede después? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, que es el sábado, hermanos, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, bien, pongamos atención aquí, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hay tres grupos aquí que se estaban reuniendo para escuchar al apóstol, hermanos. Estaban los judíos, estaban los gentiles y estaban los prosélitos. Usted va a leer muchas ocasiones en la Biblia que habla sobre gente que es prosélitos. Ahorita vamos a hablar qué es el proselitismo. Pero, hermanos, estos tres grupos se congregaban para escuchar al apóstol Pablo y a oírlo, hermano, lo que él hablaba. Hay que recordar que cuando los hermanos, tanto, no solamente Pablo, pero Pedro, Bernabé, todos ellos, cuando hablaban en el poder del Espíritu Santo. Esto llamaba la atención, capturaba el corazón de la gente, hermano. La gente prestaba oído. Algunos creían, otros no, pero era de suma atención, hermanos.
el hecho cuando ellos se presentaban y comenzaban a dar el mensaje, hermano. Todo tipo de persona escuchaba. Ahora, hay que recordar que el primer grupo al cual fueron enviados siempre fue al pueblo judío. Batallaron para hacer el cambio, de eso hablaremos la semana que entra. Pero aún Cristo Jesús, cuando comenzó el ministerio, Él dijo: no vayan a la casa de los gentiles, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Se recuerda eso, hermanos? Y se recuerda a aquella mujer finofenicia que ocupaba un milagro, pero que el Señor le dijo: no es tu tiempo todavía. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús tenía que mantener el orden establecido por la misma palabra de Dios, hermanos. Amados, pero ese mensaje iba a comenzar en Jerusalén, según el poder del Espíritu Santo, conforme nos lo había ordenado el Señor Jesús, y luego se iba a llevar hasta Judea, pero de Judea, dice, iba a ser llevado a Samaria, y luego después hasta lo último de la tierra. Y el Señor Jesús, hermanos, en el último capítulo de Mateo, Él nos dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En el original es a toda etnia, quiere decir a toda persona, a todo ser humano. El evangelio es para todos. Y aunque hubo un conflicto en la iglesia primitiva, hermanos, Pedro batalló, por eso recibió la revelación cuando Cornelio lo llamó para que fuese a su casa a predicarle a un montón de gentiles. Después tuvo que dar cuenta, hermanos. Entonces, por eso la Biblia remarca mucho las diferencias raciales. Y no solamente raciales, pero también políticas y religiosas. Por eso es que dice que había tres tipos de grupos aquí: gentiles, judíos y prosélitos, hermanos. Hablemos de los prosélitos. El prosélito, o la palabra prosélito, significa el agregado o el que se acerca, o el acercado. Los prosélitos son aquellas personas que se convertían de otra religión al judaísmo. Ahora, hay que entender que el judaísmo nunca fue una religión de propagación. Nunca fue una religión que hacía proselitismo, nunca fue una religión que se expandía. Era una religión hereditaria. Quiere decir que solamente la descendencia de Abraham eran los que obtenían el privilegio de ser parte del judaísmo, hermano, el cual llevaba la bendición de Dios, y hasta la fecha la siguen llevando todavía. No más que hay una etapa abierta para los gentiles, en donde usted y yo fuimos incluidos. ¿Me están escuchando, santo? Pero la promesa a los judíos sigue todavía. En un momento se cumplirá, pero este es el momento de los gentiles, es el momento nuestro. Ahora bien, hermanos, desde el Antiguo Testamento, el Señor, nuestro Dios, siempre le decía al pueblo que recibieran al extranjero, que no lo rechazaran. Ahora, tampoco quería que Dios, hermanos, tampoco Dios quería que el pueblo se revolviese o que participase con otras etnias. Le gustaba la exclusividad. Y esto es, hermano, porque cada vez que el pueblo comenzaba a relacionarse con otras etnias o relacionarse con otros pueblos, hermanos, ¿qué pasaba? Se contaminaban de la idolatría que estos traían, que eso fue lo que le pasó a Salomón. ¿Se recuerdan los que leen la Biblia? Salomón, ¿qué fue lo que pasó? Que comenzó, hermanos, a relacionarse con otras naciones, y la forma de relacionarse era a través del matrimonio, era a través, hermano, de las concubinas. Por ejemplo, una de sus primeros matrimonios fue con la hija de Faraón de Egipto, hermano. Ella llegó, y obviamente cuando estas mujeres venían, traían sus propios ídolos. ¿Qué hicieron, hermanos? Al paso del tiempo y de los años, los primeros 20 años de Salomón hizo un excelente trabajo, pero los siguientes 20 años se desvió completamente, a tal grado que la siguiente generación después de Salomón dividió el reino, y luego comenzó lo que se llamó por muchas generaciones el pecado de Jeroboam. Los que leen la Biblia, ¿se recuerdan de ello?
que no era otra cosa no más que simple idolatría, la adopción a otros dioses. Este Jeroboam puso un par de becerros en los lugares específicos para que la gente ya no fuese a adorar a Jerusalén. Por eso es que el pueblo siempre procuró, hermanos, no permitir que otros entrasen. Cuando el evangelio se dio a conocer y el pueblo judío comenzó a predicar de Cristo, batallaron para poderle predicar a los que no eran judíos, hermano. Por eso la revelación de Pedro, cuando está, hermanos, en la casa de Simeón, ¿se recuerda? Que le dijo el Señor: mata y come. En aquel lienzo que había puros animales impuros. ¿Me están siguiendo, santos? Yo sé que estoy muy técnico, pero necesita escuchar esto para lo que sigue, hermanos. Entonces Pedro dijo: jamás he comido algo que es impuro. Y el Señor le dijo: no llames impuro lo que yo he santificado. Entonces de ahí, hermano, fue llevado a la casa de Cornelio y él entendió. Pero ¿por qué batallaban tanto? Porque el judaísmo no es como el evangelio, hermano. Por ello es que la gente no puede judaizar la iglesia. Espero que me esté entendiendo, hermano. Ni tampoco nosotros podemos adoptar ni las costumbres ni la herencia judía, porque el pacto de la gracia es completamente diferente al de la ley. La ley fue cumplida en Cristo Jesús, hermanos. Y ahora hay un nuevo pacto para los gentiles. Y en ese nuevo pacto, hermano, es donde usted y yo estamos, sin el ayo de la ley, pero con las bendiciones de la ley. Y eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Entonces el pueblo no pretendía. Sin embargo, hermanos, a pesar de que no buscaban nuevos adeptos que se añadiesen al judaísmo, dice la historia que en el tiempo de los macabeos, hermanos, sí hubo como una inclinación para rejuntar más gente, pero eran ya intereses políticos, eran intereses de fuerza, intereses de guerra, intereses que no conllevaba, hermanos, lo que era la promesa de Dios. Entonces, para cuando Cristo aparece en la historia, había muchos prosélitos, que era gente no judía, de no descendencia judía, que había adoptado el judaísmo como su propia religión o su propia creencia. Ahora, como hay una parte en la ley que dice: cuida del extranjero y acéptalo, muchos de ellos se aprovechaban de esta ideología, o más bien de este mandamiento del Señor, para gozar de los privilegios. Pero en sí el judío nunca ha pretendido predicar el judaísmo a todo el mundo, hermanos. ¿Alguien me está oyendo? Ahora bien, entonces, el prosélito es el agregado, es el que se acerca, es el convertido de una religión a otra. Hermanos, prosélito significa también forastero y extranjero, sin ser judío, pero viviendo en Israel con los privilegios de ser como si fuera un descendiente de Abraham, aceptado por una condición de la ley judaica. No de la Biblia, pero de la ley, del Talmud y de la ley, hermanos, de la interpretación de la ley, para que me entienda mejor. Ahora bien, dentro de esto sí había gente que se añadía por cuestiones políticas, o se añadía porque por conveniencia, o simple y sencillamente por bendición. Sea lo que sea, el judío siempre fue bendecido, siempre en guerra, siempre atacado, siempre en persecución. Pero a pesar de todo, el judío, hermanos, aún sin tierra, casi 2000 años sin una nación estable, nunca desapareció. Y donde quiera que iban, florecían. Usted vea judíos en Argentina, en México, en Polonia, en Rusia, y donde quiera que usted los vaya y los encuentre, van a ser gente próspera. No se diga los Estados Unidos. La riqueza, hermanos, está, hermanos, en un montón de manos judías. La riqueza del mundo es increíble, hermano, cuando usted mira los números. En otra ocasión hablaremos sobre el tema. Solamente les estoy tratando de enseñar esto. Ahora bien, aunque había esas personas que no eran tan buenas, hermanos, sino que lo hacían por conveniencia,
También hubo personas, hermanos, porque dice la palabra, otra vez volviendo al texto, hermano, muchos de los prosélitos piadosos, porque había gente que, como Cornelio, por ejemplo, Cornelio no era, hermanos, un judío, era un romano, y sobre todo era parte del imperio que era enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, tenía temor de Dios y él buscaba de Dios. Y por eso es que Dios tuvo misericordia de él y ordenó a Pedro que le fuese llevado el evangelio. ¿Me están escuchando, santo? Porque era un hombre, hermanos, que era piadoso. Entonces la Biblia dice, había prosélitos piadosos. No lo hacían por conveniencia, lo hacían porque habían conocido al Dios de los cielos, hermanos. Miraron la gracia, la misericordia de Dios. Conocer a ese Dios, hermano, era algo maravilloso para ellos. Ahora, imagínense queriendo conocer al Dios de los judíos, al Dios verdadero, y luego que aparece el evangelio de Cristo Jesús, con una revelación más completa y más total del Dios celestial en Cristo. Hermano, por eso es que esos prosélitos recibieron una revelación maravillosa. Eran más sensibles, no eran tan arraigados a la ley. Eran más bien personas que querían conocer al Dios de los cielos. Y el evangelio de Juan dice, porque a Dios nadie le conoció, el unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Siguen aquí, amados. Disculpen, hermano. Entonces, estos prosélitos eran aquellos que habían adoptado la moral y la fe de los judíos. No podían ser participantes. Más bien, hermanos, déjenle digo, había dos tipos de prosélitos en el tiempo de Jesús. Uno de ellos eran los prosélitos de la puerta y los otros eran los prosélitos de la justicia. Los prosélitos de la puerta, hermano, eran aquellos como estos que los que estamos mencionando, hermano. Gente que guardaba la moral. No guardaba la ley, pero sí la moral. Por ejemplo, nosotros, hermanos, nosotros no guardamos la ley. Simple y sencillamente nos es imposible guardar la ley. Hay gente que todavía discute sobre el sábado. No vamos a entrar en el tema. Pero, hermanos, es imposible guardar la ley al pie de la letra. Pero lo que sí podemos hacer es guardar la moral de la ley. No matarás, no robarás, no envidiarás, no mentirás. La moral de la ley. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús tuvo tanto conflicto con los fariseos, por ejemplo? Porque ellos guardaban la ley, pero no guardaban la moral de la ley. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Eran muy estrictos y condenaban a la gente. Por eso condenaban a los discípulos cuando los miraban arrancando en sábado, ¿qué? Las espigas, ¿para qué? Para comer. O aquel hombre que fue sanado en sábado, ¿se recuerda? El hombre, toda su vida, el ciego, ¿se recuerda del ciego? Toda su vida. Pero ¿cuál era la indignación? Que fue sanado en un. Perdieron la moral de la ley. Por eso el Señor Jesús decía, ¿quién de vosotros que tiene una oveja y en sábado no se le pierde, no sale a buscarla? No se trata de instrucciones, de liturgias, de leyes, sino de la relación personal que tenemos con Dios, del cambio que Dios ha transformado en nuestro corazón, hermanos, y nos ha hecho nacer de nuevos. Ya no es la ley, es el amor, es la aceptación, es la perseverancia, es la tolerancia. ¿Siguen aquí? No se me están durmiendo. Ok, porque todavía no entramos.
Los prosélitos de la puerta son esos, los que guardaban la moral, los que adoraban al Dios de los cielos, pero no practicaban el ritual. Pero había otros que eran los prosélitos de la justicia, los que aceptaban todo el yugo de la ley. Como hoy los tenemos también, ¿verdad? Se pone el kipá, se pone los cuadritos aquí, ¿verdad que sí? No paga diezmos, pero hace todo eso. ¿Siguen aquí? Entonces, amados, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque no podemos hacer proselitismo. Eso es lo que las religiones hacen. Lo que los grupos religiosos hacen. Proselitismo. Ganar gente, ganar adeptos para sus creencias, para sus ideas. Nosotros no hacemos eso. Nosotros predicamos a Cristo. Porque dice la palabra en Hechos que el Espíritu añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. En otras palabras, nosotros no salvamos a la gente, no la ganamos para la congregación. Se añade el que el Espíritu lo trae y lo añade. Porque este no es un lugar de proselitismo, es un lugar que se le llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Qué lindo. Cuando entiendes el propósito de Dios, hermano. Entonces, nosotros, por eso es que decimos, no podemos ser religiosos. Ahora, por favor, no me descarte la palabra religión. No la descarte, porque está en la Biblia. Déjele leer una escritura. La de Santiago 1:26. Se la leo, usted la lee después. Escuche. Si alguno se cree religioso, así dice Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Criticaban, hermano. Eso sí, bien pálidos, Le llamaba, el Señor Jesús les llamó sepulcros. Después explicaremos esto de sepulcros blanqueados, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, no engañas a nadie, te engañas a ti mismo. La religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero se ha interpretado equivocadamente lo que es una religión, porque en un tiempo nosotros, aquellos que fuimos practicantes de la iglesia popular, y digo practicantes de veras, no aquellos que iban nomás 3 veces, ¿verdad? Y las 3 iban obligados, ¿verdad que sí? A que le echaran agua, a que le echaran arroz y a que le echaran tierra. Y alguien me dijo, pastor, ¿a poco los 3 son obligados? Sí, la primera estaba chiquito, la última era que ya estabas muerto, y la del medio, pues, digan amén. Santo Dios. Conténtenlo, esperamos, ¿verdad que lo esperamos? Muy bien, hermano, muy bien. Entonces, no. Por eso decimos, no tenemos religión. Y la religión que tenemos es esta: cuidar del huérfano. El domingo, por ejemplo, hermano, ya vamos a presentar el proyecto para adoptar esos niños. Y ojalá y las familias reaccionen, hermano, y participen. Hay 18 niños que tenemos que cuidar de ellos. Porque a eso nos llamó el Señor Jesús. Que un día llegaremos delante de Él y que el Señor nos diga, nunca los conocí.
Y luego que tú le digas, Señor, ¿cómo que no? Si yo iba a vida. Yo era de los que reprendía al diablo, lo echaba afuera. Digan amén. Hablaba en lenguas, brincaba, saltaba, miraba visiones y sueños y daba profecía. Digan amén. Y luego el Señor Jesús le va a decir, nunca te conocí porque tuve hambre, nunca me diste de comer. Enfermo estuve y nunca me visitas. ¿Se da cuenta que el cristianismo no es iglesia, liturgia, prácticas? Es amor. Amor por el prójimo. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Siguen aquí? Entonces, cuando nuestra fe se convierte en religión, religión es un conjunto de creencias, de normas, de comportamientos y de ceremonias de oración o aún de sacrificios que son propias para un determinado grupo, con las que el hombre reconoce su relación con la divinidad. Entonces hay gente que dice: si yo hago esto y hago aquí, si tengo esos sacramentos, si hago esto, yo estoy bien con Dios. Pero Dios no quiere las prácticas, Dios quiere el corazón. El corazón, hermano. Tu alma, tu ser. Permítame leerle Mateo capítulo 23, y este sí quisiera que lo abriera conmigo, para explicar un poquito mejor este punto. Mateo 23, 13. No conviertas tu fe en religión, no conviertas tu evangelismo en proselitismo. Lleva a las personas a los pies de Cristo Jesús. El Señor va a añadir a la iglesia, no te preocupes. Dios va a traer los que han de ser salvos. Porque aún la palabra de Dios dice que unos son los que siembran y otros son los que la riegan. Digan amén. Sí, pero al último, Dios es el que da ¿qué? El crecimiento. Entonces, no estamos tratando de ganar gente para nuestro changarro, o agua para nuestro molino, o feligreses para nuestra parroquia. No, tranquilos, hermanos. Nosotros llevamos la gente a los pies de la cruz, en donde se recibe el perdón de pecados, donde la gente nace de nuevo. Entonces esa gente ya con un propósito personal dice: wow, lo que Cristo ha hecho en mi vida, y se añade de propia iniciativa al cuerpo de Cristo Jesús. Qué lindo es eso, hermano. Siguen aquí. Pero ese era el conflicto que tenía Cristo con los fariseos de su tiempo. ¿Quiénes son los que más guerra le dieron? No los pecadores, no el imperio romano, no los soldados. ¿Sabe quiénes? Su propio pueblo, su propia iglesia, su propia religión. Leamos. Viene muy anticipada esta escritura, pero nomás subtraje una porción. Versículo 13 del capítulo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué, hermanos? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nada estorba más que las prácticas religiosas, hermano. Porque siempre hay algo que va a sustituir el sacrificio de Cristo Jesús, hermano. Se vuelve impuro el mensaje, alterado, contaminado, porque la religión se ha malinterpretado. Según la lectura que le dimos del diccionario, son prácticas que creemos que nos acercan a Dios. Si hago esto, o practico aquello, o voy para allá, o hago esto que se me ordena,
Pero la conciencia no cambia. El pecado sigue ahí. La amargura sigue habitando en el corazón. Los vicios siguen destruyendo la familia hasta que no viene el autor y consumador de la fe, hasta que Cristo no entra al corazón. Porque no se trata de cambiar el exterior, sino cambiar el interior, hermano. Y la religión no es otra cosa, no más que un maquillaje externo de relación con algún Dios. Y por eso es que, como dicen, el hábito no hace al monje. ¿Lo dije bien? Por ahí no. Ya sabe que estoy peor que el Chapulín, se me va la onda. Entonces, ¿quién se encarga de tocar? El Espíritu Santo. Por eso la iglesia debe de ser llena del Espíritu Santo y predicar en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuál ha sido mi oración ahora para las niñas que van al retiro? Le he pedido al Señor que sean bautizadas en el Espíritu Santo, que sean llenas del Espíritu Santo. Se le mandó una exhortación a la oradora, se le dijo: hable del Espíritu Santo, que sean llenas, tocadas, porque la obra espiritual es interna, personal. Y la religión solamente maquilla un exterior. Aquí tenemos un grupo maquillado que interrumpía, que contaminaba el mensaje. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Están en la puerta estorbando, diciéndoles: esta no es la entrada es esta práctica, hay que hacer aquí, hay que hacer allá. Por eso el mensaje tiene que ser purificado por el poder del Espíritu Santo. El mensaje no cambia. Cristo es el que salva, el que sana y el que vuelve otra vez, hermano. Es en la cruz del Calvario, en el derramamiento de su sangre, donde está el perdón de pecados, hermano. Siguen aquí. Déjeme continuar, porque entonces les dice: ay de vosotros, versículo 14, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor. A los que deberían de ser cuidados se les abusa. No hay más grande abuso que el de la religión. Y aún dentro del cristianismo han convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, hermano. Dios va a traer juicios, santos. Versículo 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, vuelvo otra vez a donde empecé. El judío ortodoxo original, el que lleva la herencia bendita abrámica, el que buscaba cumplir la ley, nunca buscó hacer proselitismo. Pero estos sí querían, por conveniencia política, para convertirlos a ellos, no al Dios de los cielos, a ellos. Pero mire lo que dice el Señor Jesús: y una vez hecho, los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Esta palabra tal vez la hayamos leído y la hayamos pasado por alto, sin prestarle atención. No hay nada más peligroso que una religión falsa. Todos esos movimientos, sin ofender, testigos de Jehová, mormones, y una de tantas que podemos seguir mencionando, hermano, no son otra cosa, hermanos, no más que movimientos del mismo infierno, hermanos.
que lo que han hecho es capturar el corazón de las personas y haberlos desviado del verdadero camino al cielo, llevándolos por una serie de liturgias, de ideas, de métodos, de revelaciones. Una Elena White que trajo una revelación, una revista que te dice cómo, alejándote cada vez más de Cristo. ¿Cuál fue el profeta de los mormones? Smith. Una nueva revelación, con un nuevo libro del Mormón. Y no se diga nuestra iglesia de donde muchos venimos, la iglesia popular, les dije hace un par de domingos atrás, el problema de ellos es la tradición, que forzosamente gente inteligentísima tiene que someterse, no al texto, porque la iglesia administra la salvación de Cristo Jesús. Y nadie la puede recibir si no es a través de la iglesia. Y ese fue el problema. Ayer fue 31 de octubre. ¿Es que fue Halloween? No, hermano. Es la celebración de la protesta de un Martín Lutero, que un 31 de octubre agarró la tesis y fue y la clavó en la puerta de la catedral donde él era miembro, donde decía: la salvación no es por este sistema religioso, es por la gracia de Cristo Jesús. Y ahora se ha vuelto una crítica hacia él. Entonces, tú eres salvo por Cristo, no por la religión. Déjeme cerrar aquí. Lo leímos, ¿sí? Sí, hasta el 15, hasta ahí está bien. Porque si volvemos al texto donde empezamos, versículo 43 del capítulo 13 de Hechos: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen. ¿En qué, hermanos? ¿Cuál fue? A ver, ya me quería ir, pero ¿me aguanta tantito? Dejaron grabando la novela, ¿verdad? Ya no mira novelas. ¿Por qué Cristo nunca escribió un libro? ¿Por qué Cristo no estableció una institución, una organización? ¿Por qué no formó lo que estamos haciendo usted y yo ahora? ¿Por qué no se fue allá a Jerusalén y construyó otro templo para dividir el judaísmo? Bueno, fue muy aceptado en Galilea. ¿Por qué no construyeron un templo allá, entre los gentiles? Galilea de los... Porque la obra redentora de Cristo era ir a la cruz del Calvario. Porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él... Entonces, templos y todo lo demás y liturgias son prácticas que nos ayudan. Estamos aquí reunidos en un miércoles, como aquellos en la sinagoga el sábado. Pero al último, ni la iglesia, ni las cuatro paredes, ni la liturgia, ni lo que hacemos trae salvación, que era lo que decía Martín Lutero cuando estaba clavando aquellas tesis. Es la gracia. Entonces estos hombres no le están diciendo: hey, síganse congregando, aquí nos vamos a juntar, ahí en la casa de fulanito, y va a haber, porque somos latinos, vamos a tener comida cada vez que vengan.
Va a haber birria. Vaya a cualquiera de nuestras reuniones, y siempre va a haber comida. Díganme. Y hay iglesias que hacen comida cada domingo para que vengan los. Proselitismo. Pero ellos le decían, ustedes perseveren ¿en qué? En la gracia. Ahora, voy a cerrar con esto. Gracia, ya les dije, es don inmerecido. Pero gracia en sí, hermanos, es la actitud de Dios hacia nosotros. Es su amor, es su misericordia, es su salvación, es su restauración, es su relación, es su espíritu. Todo lo que Dios nos da es gracia. Gracia, es la gracia de Dios. Y Pablo les está diciendo, perseveren. Los exhorto a que perseveren en la gracia de Dios, hermano. Y eso es lo que usted y yo estamos haciendo hoy. ¿Perseverando en qué, hermano? En la gracia de Cristo Jesús. No en la religión, no en la liturgia, no en las creencias, no en la membresía. Perseveramos en sus promesas, en su palabra, en su espíritu, en su santidad, en el compromiso de seguir predicando este evangelio hasta que Cristo vuelva por su iglesia, hermanos. Amén, santos. Perseveremos en la gracia del Señor. Sigamos predicando a Cristo, hermanos. No vayamos a confundir nuestra fe con una creencia religiosa, amados del Señor. Amén, santos. Ame a su hermano. Persevere en el camino del Señor. Y ahí cuando se acuerde, amén a mí también, aunque no pueda. Entonces, ahora sí entendemos qué fue lo que pasó después. No dice que los judíos siguieron, habrá quienes se convirtieron, ¿no? Y le siguieron, pero la mayoría fueron prosélitos y gentiles. Gente que venía del gentilismo, de donde usted y yo estamos, bajo la promesa del nuevo pacto, la gracia salvífica de Cristo Jesús. Amén, amados. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Espero que les haya caído el 20. Discúlpenme que fui muy técnico y muy pues no sé, ya ni yo me entiendo a veces.